que el bloque de la primera entrevista. Trabajan acá arriba y se escucha porque siguen las obras de refacción de algo, quién sabe, en uno de los apartamentos que tenemos encima del Café La Diaria. Y bueno, y trabaja el gobierno y es un día muy intenso en la agenda oficial. Y para hablar de algunos de esos temas y también de otros que no necesariamente quizá estén en la agenda de hoy de las actividades oficiales, estamos recibiendo a Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia de la República. ¿Cómo andás, Alejandro? Bueno, bienvenido. Buenos días, un gustazo estar con ustedes aquí. Bueno, viste que todas las obras siempre se eternizan, sí, ¿no? Bueno. Como una condición cultural del Uruguay. Arranca una obra, pero no sabe cuándo termina. Algo de eso vamos a abordar durante esta entrevista, porque hay algunos proyectos de obra que generan preguntas en ese sentido, pero no me quiero adelantar. Bueno, tranquilo, tranquilo. A ver, o sí, ya veremos. Hoy es día de Consejo de Ministros, ¿no? A mediodía. Exactamente. Al mediodía tenemos primero la actividad que realiza InMujeres aquí en la Torre Ejecutiva y posteriormente a la reunión de InMujeres, que es la rendición de cuentas de lo que ha sucedido en un año, desde un instituto muy importante como es el Instituto InMujeres. Se reúne el Consejo de Ministros. Sería el tercero del año, en realidad, porque hubieron dos ya previos. Recordarán ustedes, el primero fue en los primeros días de enero, incluso frente a lo que había sido la situación que se había generado en Venezuela, y luego se hicieron dos más en el mes de febrero. Y bueno, este es el primero del año lectivo. Claro. Así que de alguna manera una de las claves de este Consejo de Ministros va a estar en ir organizando la agenda de prioridades de los distintos ministerios e instituciones para este año. En el discurso que dio el presidente Yamandu Orsi el lunes pasado ante la Asamblea General, una de las políticas, en todo caso, que mencionó fue la que se conoce como Programa Más Barrio, ¿no? Habló de la puesta en marcha de ese programa, lo definió como una política integral para reducir delitos violentos y mejorar la convivencia en zonas de alta exclusión, que se va a desarrollar en 5 barrios este año y empezará en abril en Cerro Norte. En aquel momento hubo aplausos cuando Orsi hizo esa puntualización en la Asamblea General. Tenemos entendido que lo están trabajando en conjunto con el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Gustavo Leal, y que vos estás muy cerca de esa iniciativa. ¿Cómo podemos definirla, ampliando lo ya dicho? Y en todo caso, ¿cuál será tu rol y las primeras acciones? Bueno, el programa Más Barrio yo creo que es un programa muy importante, porque no es un programa de seguridad ni es un programa de vivienda, sino que es un híbrido entre los dos. Y de hecho los territorios para la actuación del programa Más Barrio se basaron justamente en cruzar estas dos variables. El índice de delitos violentos en los territorios y la vulnerabilidad social. En función de ese cruce logramos seleccionar 21 territorios del país, o sea 21 barrios. Hay varios en Montevideo, en el área metropolitana es donde hay más, pero no solo en el área metropolitana. Y a partir de este diagnóstico dijimos, bueno, estos son 21 territorios a los que tenemos que abordarlo con metodologías diferentes a las que actúan generalmente las oficinas del Estado. Fuimos a dialogar con CAF. Con CAF tuvimos una larga y próspera negociación. Es un organismo crediticio internacional que Uruguay integra, ¿no? Latinoamericano. Es latinoamericano, sí, caribeño. Está acá cerquita, además. Y bueno, y con la CAF logramos una línea de crédito de 250 millones de dólares para este quinquenio. Eso es una línea de crédito. Lo que acabamos de firmar recientemente con CAF es el crédito por 50 millones de dólares. Eso es lo que tenemos hoy en concreto, pero posteriormente, en la medida en que haya intervención en más territorios, habrá que ir abriendo esa línea de crédito que ya tenemos. Esos 50 millones de dólares que se desembolsan este año van a permitir el desembarco del programa en territorios muy complejos. Uno de ellos es Cerro Norte, como lo anunció el presidente de la República. No es el único, hay 4 más. No, hay 4 más. El otro será un barrio en Las Piedras, que es bastante problemático, Corfriza, podemos decirlo como para que la gente lo pueda referenciar. Vamos a estar trabajando en Durazno, vamos a estar trabajando en Rivera y vamos a estar trabajando en Maldonado. Esos son los primeros 5 de los marcos de intervención. ¿Con qué criterios se eligieron? Bueno, con este criterio que te decía recién, nivel de vulnerabilidad social, es decir, situaciones donde uno encontraba no tenemos espacios públicos dignos, tenemos niveles de vivienda muy precarios, tenemos una pobreza absoluta y marginación, y niveles de violencia o de delitos violentos. Entonces, esos dos cruces es lo que generaron estos territorios. ¿Cuál es la metodología de inversión? Bueno, es
ir a apropiarnos del barrio. Disputarle el barrio a el crimen organizado, en definitiva, y hacer que la gente sienta orgullo de vivir en su barrio y lo pueda vivir. Y eso implica desde la iluminación pública, generación de plazas públicas. Si hay que abrir calles, habrá que abrir calles para que entre una ambulancia, un patrullero. Hay que iluminar, hay que generar policiamiento para que haya un control policial del territorio, pero no solo puede quedar en un desembarco policial, tiene que quedar en un desembarco en donde se puedan construir viviendas, un centro cívico que permita desplegar otro conjunto de políticas como pueden ser culturales, sociales. Es decir, tenemos que ir a iluminar un barrio que hoy está oscuro, que está tomado muchas veces por el crimen organizado, donde la gente vive con miedo, donde la gente no puede salir a trabajar, donde la gente tiene dificultades, para empezar a cambiar la pisada en ese sentido. Y esa es la lógica. ¿Cómo se trabaja en este proyecto? Está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior y Presidencia de la República, que lo coordina al proyecto. Y ese de ahí que es verdad que yo estoy bastante cerca del proyecto, junto con la ministra Tamara Paselleiro y el ministro Carlos Negro, hemos venido discutiendo y se está conformando un equipo de trabajo muy lindo, que lo que busca es eso, ir a garantizar de que el Estado esté presente. Se han ido retirando el Estado muchas veces de algunos territorios y cuando el Estado se retira, quien empieza a dominar el territorio, imponer reglas de juego, imponer normas, es el crimen organizado y la violencia. Y esta es la disputa que tenemos que hacer. Y yo creo que este es un camino muy importante. Va a tener 21 territorios, como te decía recién, son 21 zonas que se van a ir desplegando año a año distintos programas y va a venir a contribuir al Plan Nacional de Seguridad y al Plan de Erradicación de Asentamientos que tiene también el Ministerio de Vivienda. Por eso te digo, no es ni un plan de vivienda ni es un plan de seguridad. Son las dos cosas a la vez, construyendo convivencia y generando las condiciones para que la gente sienta barrios seguros que le permitan disfrutar de su barrio como todos merecemos. En el comienzo de la entrevista nos interesa pasar lista o mencionar, bien, pidiéndote opiniones, otros asuntos que, según averiguaciones hechas por la diaria, quizá estén en lo que considere hoy el Consejo de Ministros. Orsi mencionó en su discurso la pronta presentación de un proyecto de ley de empleo, ¿no? Creo que dijo de empleo juvenil. Sí. Aunque habíamos escuchado antes, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el año pasado, alusiones a un proyecto de ley de empleo. Me interesa en primer lugar la aclaración, si es que hay diferencia entre lo uno y lo otro. Y lo otro es saber si efectivamente hoy en el Consejo de Ministros eso va a quedar presentado y ya pronto para que llegue al Parlamento. Sí, en realidad se está trabajando en una política integral de empleo, de promoción del empleo. Tú sabes muy bien que venimos, si bien en Uruguay en el año 2025 creció el empleo en el país, es decir, que hicieron unos 26.000 puestos de trabajo, naturalmente hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que han visto teniendo una necesidad de conseguir empleo porque vienen de largas temporadas desempleados, es decir, están buscando trabajo y no lo consiguen. Y para eso el Uruguay tiene un conjunto de herramientas, la ley de empleo juvenil por un lado, que ya existe, y otros instrumentos que tienen que ver con la promoción del empleo en pequeña y mediana empresa o la promoción del empleo en el caso de cooperativas de trabajo o cooperativas sociales. Y lo que se estuvo trabajando es en integrar ese conjunto de herramientas en una sola, que pueda tener un impacto mayor, que pueda tener una escala diferente y por tanto lo que estamos trabajando es en una ley de promoción del empleo que tiene un foco muy puesto en los jóvenes, porque la franja etaria de los jóvenes es la que tiene tasas de desempleo mucho más altos, pero que no descuida un elemento muy importante, que son aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras mayores de 50 años. Muchas veces, cuando pensamos en las tasas de desempleo, lo vemos en los jóvenes hasta los 24 o 26 años que tienen altísimas tasas de desempleo y tienen muchas veces la posibilidad de conseguir trabajos demasiado precarios, por lo cual tener una promoción del empleo en esa área es muy importante, pero también lo es en aquellos trabajadores jefas de hogar mayores de 50 años que muchas veces, debido a la situación donde pierden el empleo en la fábrica en la que estaban, porque estamos en un proceso de reconversión de nuestra economía y de nuestro aparato productivo, entonces muchas veces los oficios van cambiando y se quedan sin empleo de manera yo diría con un tiempo demasiado largo. Entonces, esas son dos poblaciones que hace foco fuertemente, por eso el presidente habló del empleo juvenil en su discurso, pero el otro foco también está en los mayores de 50, así como en otros colectivos, naturalmente, ¿no? ¿Y a qué se apunta ahí en términos de medidas? Y bueno, lo que se apunta es a generar un subsidio
que permita, siempre y cuando las empresas, los empresarios, bueno, el subsidio además tiene una visión, a las pequeñas y medianas empresas es un subsidio mayor, a las empresas más grandes, o sea, va en escala decreciente el subsidio en función del tamaño de la empresa, con determinados requisitos, ¿no? Es decir, las empresas no pueden echar un trabajador para tomar un trabajador en estas condiciones, ¿no? Porque si no lo que estaríamos haciendo es sustituyendo un empleo que ya existía por uno subsidiado, y lo que busca de alguna manera es cubrir parte de los aportes al BPS, un porcentaje determinado, eso es en función de los territorios, porque también tenemos otro problema que es el desempleo se distribuye desigualmente en nuestro territorio. Entonces hay tres variables claves: el tamaño de la empresa, el colectivo al que se pertenece, si es joven, si es mayor de edad, si es mujer jefa de hogar, particularmente tiene un foco muy importante en la jefa de hogar, y el tercer criterio es el territorio. Y en función de eso, desde los fondos que ya existen, como el Fondo de Reconversión Laboral, como otros fondos que ya están estipulados, como la Ley de Empleo Juvenil, que tiene algunos fondos, se trata de direccionar para que, bueno, si las empresas, los empresarios, los emprendimientos generan una contratación de este tipo, tengan de alguna manera durante, en algunos casos, 12 meses, en otros puede ir hasta 16, 18 o 24 meses, tengan que ese trabajador un costo menor por adquirir ese trabajador. Dijo Orsi, lo mencionaste vos recién, el año pasado se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo, el desempleo de febrero fue de 7,4%, los niveles del 2025 fueron en promedio los más bajos o los mínimos en términos de desempleo desde 2014, y a su vez los niveles de empleo son también muy altos si uno hace, o los más altos si uno hace la misma comparación y se va hasta 2014, ¿no? Cuando el país cerraba casi una década consecutiva de crecimientos o de niveles de crecimiento muy superiores a los actuales, ¿no? Muy altos. Sin embargo, en paralelo con todo eso, que el gobierno destaca como logro, con mucha frecuencia se presentan noticias de o cierres de empresas, muchas de ellas multinacionales, o anuncios de algún tipo de reestructura que afecta para la escala uruguaya a una cantidad importante de puestos de trabajo. El más reciente, el fin de semana, un poquito antes, la multinacional Falck, que es propietaria de UCM, la emergencia móvil, anunció 125 despidos de personal de perfil administrativo, pero veníamos del anuncio previo del cierre temporal de Cervecería y Maltería Paysandú con 100 personas del seguro de paro, de la reestructura anunciada por BASF, que podría llegar, no está confirmado, a 400 despidos, de una reciente reestructura de Sabre, servicios tecnológicos para industria turística, 200 despidos, UKG Software, cierre, 300 despidos, y podríamos seguir enumerando hasta llegar a Yasaki al comienzo del año anterior, ahí ya en el sector industrial, con un nivel de despidos muy superior. ¿Qué está pasando ahí? Es decir, alcanza con los 26.000 nuevos cuando desde empresas que responden a capitales internacionales todo el tiempo se está generando esto. Bien, ahí hay varios problemas. El primero diría, los 26.000 es la suma entre los empleos que perdimos y los que creamos. Son absolutos. La diferencia. Es la diferencia. Quiere decir que la economía uruguaya, más allá de estas situaciones, que son dramáticas naturalmente, y ahora vamos a hablar sobre ellas, en realidad, independientemente de esas pérdidas de puestos de trabajo, creó muchos más. Quiere decir que se crearon más de 26.000. Porque los 26.000 son el resultado de los que perdimos y los que generamos. Son el saldo. ¿Tá? Ese es el saldo. Por lo cual, en términos generales, es así. En el Uruguay hay más trabajo, hay más salario, hay más jubilación y hay más ingresos de los hogares en el 25 de lo que hubo en el 24, y ahí uno se puede retrotraer a qué década. Y es interesante, comencemos con Yasaki, porque se habló muchísimo de Yasaki. Ahora, Yasaki fue la quinta empresa de autopartes que se fue del Uruguay. En el quinquenio pasado, ¿verdad?, se fueron 4 empresas de autoparte y Yasaki fue la última en retirarse. Y eso es porque hay ciertos modelos de negocio que una sociedad o una economía como la del Uruguay dejan de ser rentables en determinado momento. Es más fácil estar en una maquiladora mexicana donde se le pagan salarios de hambre a los trabajadores o no se cumple ningún derecho laboral, ni ambiental, ni nada, que estar en zonas o en territorios donde tenemos legislación que protege el medio ambiente, que protege a los trabajadores, y eso encarece, naturalmente, el costo y la ecuación económica de las empresas. A esto hay que sumarle un proceso de reconversión a nivel global que estamos viviendo de muchas empresas de servicios. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, las decisiones que se están tomando a nivel internacional de muchas empresas en donde se está incorporando inteligencia artificial, viene destruyendo empleo.
Y yo creo que este fenómeno es un fenómeno que nosotros tenemos que atender. Por eso nosotros generamos los núcleos productivos desde el Ministerio de Industria para pensar la industria de aquí a 20, 30 años, y por eso estamos discutiendo también en otras áreas de la actividad económica, bueno, cómo reconvertimos nuestras empresas y cómo nos preparamos para ese mundo. Porque fíjate que la última empresa que se fue de servicios, uno de los componentes que tenía era la contratación, por ejemplo, de turismo empresarial, ¿no? Es decir, congresos, etcétera, etcétera, y se generaba toda una dinámica con eso. ¿Sabre es esa? Sabre. ¿A qué conclusión llegaron? Y bueno, llegaron a la conclusión que quien está comprando esos paquetes es una inteligencia artificial. Y del otro lado había un ser humano que trabajaba en Uruguay, que trabajaba a nivel global. Y lo que terminaba haciendo es, bueno, entonces incorporemos inteligencia artificial y ahorrémonos este recurso humano, ¿no? Y esto yo creo que es un proceso que se está dando en todo el mundo, en donde se está hiperconcentrando las empresas y están incorporando tecnología y destruyendo empleo. Ahora, nosotros también tenemos un camino que es a la inversa. Venimos abriendo mercados, tanto en China, el EFTA, lo que hemos logrado ahora del acuerdo Mercosur-Unión Europea, por lo cual tenemos que ver, esos mercados van a demandar mayor producción en determinadas áreas y van a tener una competencia otras. Por tanto, tenemos que preparar para reconvertir trabajadores y empresas. Y esa es la clave de una política exitosa. Es decir, tenemos que atraer nuevas inversiones de otras características que nos permitan trabajar mucho más en biotecnología, trabajar mucho más en otras áreas del conocimiento que son importantes para el país, porque el Uruguay tiene una oportunidad en el mundo como vendedor de conocimiento de calidad, no solo en el área de los servicios, sino, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en el área de la biología animal, donde nosotros somos muy buenos en genética y debemos trabajar orientarnos hacia ese lugar. Yo creo que ahí tenemos algunos componentes. Un tercer punto tiene que ver con la conectividad que tiene el país, con los niveles de conectividad que tiene el Uruguay, con los niveles de penetración del internet y de la fibra óptica y del cable submarino. El Uruguay está en condiciones de ser un espacio que atraiga la locación, por ejemplo, de data center que nos permitan trabajar en áreas más importantes de inteligencia artificial o de almacenamiento de datos. Y allí hay todo un área que se va a desplegar de nuevos empleos, de nuevos trabajos, que son los procesos que tenemos que hacer: reconvertir trabajadores y reconvertir empresas. En este contexto, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se impulsa un proyecto de ley para regular el, digamos, proceso de cierre o de despidos que puedan realizar grandes empresas. El Ministerio apunta, digamos, a ratificar el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige justificar justamente esos despidos, eventualmente los cierres. ¿Qué posición tenés con respecto a esa intención? Bien, acá hay dos cosas. Primero, ¿no? Cuando se pierde el trabajo, vivimos sociedades que están centradas, la organización de nuestra sociedad y de nuestra vida está centrada en el trabajo, en el empleo. Uno cuando tiene trabajo organiza su vida en función de eso. Cuando pierde el trabajo, ¿verdad? Se le cae y se le viene encima un conjunto de instrumentos que tenía pensados a la hora de su vida, desde los horarios hasta el pagar la cuenta, hasta los niveles de bienestar en los que uno tiene. Por tanto, es importante que cuando se dan procesos de reestructura a nivel global, se tenga un conocimiento para de alguna manera poder prever esta situación. Es decir, no está bueno que tú te enteres, mañana cierra la empresa y mañana se queda todo el mundo sin trabajo, ¿no? O mañana vamos a un proceso de despido y no haya un proceso de diálogo que permita ver, primero, cuántos puestos de trabajo se pueden defender; segundo, ver cómo la gente se puede planificar su vida para cambiar de trabajo, naturalmente, ¿no? Y eso implica un impacto fuerte. Por eso la OIT plantea la necesidad no de justificarlo, sino de que las empresas, cuando están en procesos de reestructura, avisen con antelación a los trabajadores para que puedan organizar su vida. Y eso es lo que está planteando de alguna manera el Ministerio de Trabajo, diciendo, bueno, dado estos procesos que se están dando a escala global, ¿verdad? Es importante de alguna manera plantear de que no te llegue un mensaje de WhatsApp diciendo te quedaste sin trabajo y se acabó. Hoy no vengas a trabajar porque ya no hay más trabajo. Y eso no está bueno porque genera todo un problema. Ahora, el centro no está ahí. El centro está en que no haya esa situación, que haya pérdidas de puestos de trabajo. Entonces tenemos que trabajar para mayor competitividad. Por eso... ¿No es suficiente esa eventual ley o ese proyecto de ley? Y no es suficiente. Eso es un aviso. Pero nosotros tenemos que trabajar para que el Uruguay genere condiciones de productividad y de actividad económica para que esas situaciones no se den. Y ahí tiene que estar el centro, ¿no? Por eso creo que es mucho más importante lo que va a discutir el Consejo de Ministros hoy, que es cómo nosotros promovemos el empleo desde subsidios, de determinadas orientaciones para permitir que se generen condiciones de nuevas cadenas productivas y más empleo, que discutir cuando
la leche ya está derramada, porque cuando hay un proceso de reestructura y se va a dar. Ahora, sos el secretario de la presidencia, esa consideración en el sentido de decir no es lo central, no es suficiente, ¿puede generar la posibilidad de que el proyecto de ley no termine llegando al Parlamento? No, probablemente llegue al Parlamento como han llegado casi todos los convenios de la OIT. ¿No? El Uruguay debe ser el campeón mundial de ratificar acuerdos de la OIT, y eso creo que nos llena de orgullo a todos los uruguayos, a los empresarios y a los trabajadores. Lo que no se puede hacer es interpretar esto como a partir de ahora no se va a poder despedir, que hay que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo. Eso no tiene nada que ver. O sea, lo que busca es, hay una empresa con problemas, con dificultades. Bueno, antes de pensar en el recorte de puestos de trabajo, ¿tenemos otras alternativas para ayudar a esa empresa? Entonces, si esa empresa se comunica con el gobierno, en este caso, con las autoridades, diciendo, bueno, mirá, mi problema es este, ¿qué podemos hacer? Bueno, la idea es poner el hombro del Estado para tratar de preservar los puestos de trabajo, incluido en la negociación colectiva. Porque quizás, si tenés un problema donde tenés una empresa que no está siendo rentable, que está teniendo problemas, y eso ha sucedido en el Uruguay, donde hay convenios en donde los propios trabajadores o el sindicato, en una discusión franca, con números arriba de la mesa, bueno, decide postergar determinadas reivindicaciones ¿para qué? Para proteger el trabajo. Porque en definitiva hay que proteger la unidad productiva. Bueno, ese es el camino. No como se ha tomado. Lo que pasa es que estamos en un clima en la oposición en donde todo es palo en la rueda, ¿no? Entonces cualquier propuesta pareciera ser que tiene la intencionalidad de cercenar una libertad, de cercenar esto, de cercenar lo otro. Entonces cualquier iniciativa se coloca en esa discusión, digamos, en esa sartén de la política que está haciendo un show, donde todo es malo, todo es horrible y todo es perverso. Y eso genera muchas veces que llegue a los oídos de las personas y genera de alguna manera una situación demasiado tensa. Nosotros estamos trabajando concretamente para evitar que haya despidos, para trabajar porque quizás una empresa necesita, y bueno, dada una situación particular que se da en el mundo, porque cuando vos tenés mercados abiertos y globales hay decisiones, fíjate ahora, ¿no? Trump decidió junto con Netanyahu bombardear Irán y se desplomó la situación de los hidrocarburos en el mundo, ¿no? Entonces eso te genera tensiones. Esas tensiones pueden ser momentáneas. Entonces muchas veces las empresas tienen situaciones momentáneas de acceso a los mercados que quizá se pueden trabajar sin que haya una reducción de la plantilla de trabajadores y quizá pueda haber un subsidio energético para generar un puente que le permita salir de esa situación o un crédito blando que le permita incorporar mejor tecnología y aumentar la productividad y poder hacer que su producto que venía perdiendo mercado pueda recuperarlo. Se trata de eso, se trata de ayudar para generar que no tengamos que sufrir pérdida de puestos de trabajo. Ya que estamos hablando de la cuestión del empleo, no con ese objetivo específicamente, sino persiguiendo mejorar determinados servicios, pero en términos de infraestructura, que es un elemento, los proyectos de infraestructura que puede mover la aguja o generar actividad económica, el gobierno desde el comienzo habló en términos de iniciativas públicas, con distintos esquemas, con participación privada también, de dos grandes rubros, ¿no? Obras vinculadas al abastecimiento de agua potable y el proyecto de movilidad metropolitana. Quiero hablar del segundo punto, que yo siento que en las últimas semanas empezó a volverse un tema de discusión a nivel político, incluso con intervención de la oposición, que antes no lo estaba, me parece, atendiendo como asunto prioritario, y sobre todo de la ciudadanía. Cada vez que lo abordamos acá hay una cantidad de respuestas de la gente. En primer lugar, ¿va a estar en la agenda hoy en el Consejo de Ministros? ¿Y cuándo finalmente habrá una definición en el sentido de decir este es el proyecto que el gobierno va a desarrollar en Montevideo y área metropolitana de los ejes troncales con estos detalles puntuales? ¿Cuándo se sabrá esa definición? Bien. A ver, el problema de la movilidad es un problema de los gobiernos departamentales, ¿no? Los gobiernos departamentales son los que tienen por su constitución la normativa que los obliga de alguna manera a atender esa situación. Pero es verdad que cuando estamos hablando del área metropolitana involucra varios gobiernos departamentales y por eso el gobierno nacional entendió que quería colaborar tanto con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y la de San José, para de alguna manera ayudar a resolver un problema que es evidente. Tenemos un sistema de transporte que es lento, es caro y es malo. Esa es la realidad. La gente gasta un montón de horas de su vida, ¿verdad?, arriba del sistema de transporte, demora muchísimo de trasladarse de un lugar a otro, y esas demoras y esas pérdidas para muchos trabajadores, para muchas trabajadoras, representa 1 hora al día, 2 horas al día, que le quita estar con su familia, a poder hacer los deberes con tus hijos, un conjunto de dificultades que se generan producto de que el transporte se ha densificado y las infraestructuras que tiene el país no están dando abasto a soportar la cantidad de vehículos que existen. Por tanto, ha habido siempre una discusión en que hay que priorizar el transporte
transporte público, más allá del transporte privado. Ahora, nadie se va a bajar de su auto si no hay un sistema de transporte que sea más rápido, más cómodo y más barato. Eso es así. Es decir, no se trata de, a veces se ha discutido mucho, tenemos que prohibir el auto. Yo no soy de los que piensa que hay que prohibir. Lo que hay que hacer es promover lo que sentimos que es mejor, que es el transporte público, y en todo caso, cada ciudadano dirá, bueno, me parece mucho mejor subirme al ómnibus, subirme a este sistema de transporte que estar utilizando mi auto particular, ¿verdad? Pero eso es una elección de cada uno. Otros dirán, por más mejor sistema de transporte que tenga, yo prefiero ir en mi vehículo y voy a seguir utilizando mi vehículo. Pero lo cierto es que tenemos que mejorar esto. Y eso implicó, por ejemplo, en la ley de presupuesto, colocar la Agencia de Transporte Metropolitano, donde un conjunto de competencias de los gobiernos departamentales pasaron a la agencia para poder regular, porque un sistema de transporte se tiene que interconectar. Y lo que necesitamos es tener dos arterias. Hay tres, porque el oeste también es importante, pero básicamente se está trabajando en la arteria este, que es Avenida Italia, El Pinar, que es la arteria, digamos, y todo ese frente es donde hay más vehículos privados. Y la arteria 8 de octubre, que es donde hay más pasajeros del transporte público. Esa es la realidad, ahí están las dos situaciones. Entonces se está trabajando en una propuesta, que la propuesta tiene consenso, todo el mundo está de acuerdo en la construcción de un BRT, ¿verdad? Con ómnibus articulados eléctricos que van a llevar, tiene una capacidad de hasta 200 pasajeros. Bueno, si me guío por lo que nos dice la gente que nos escribe, mucha gente cuestiona que se haya ya tomado la decisión política, que es también económica y vinculada al funcionamiento del sistema, de ir por ese medio de transporte. Entiendo que hay otros detalles de los que tenemos que hablar, pero mucha gente dice, ¿por qué no algo sobre rieles? El tranvía, por ejemplo. Bueno, pero por eso, pero ahí podemos llegar. No va a haber un tranvía porque no hay un tranvía así en el mundo, ¿verdad? Y sería eficiente tener un tranvía de esa naturaleza. No hay un tranvía desde aquí, desde la Plaza de Independencia hasta El Pinar. ¿No hay uno así en el mundo? Uno ve en algunas ciudades de Europa. Generalmente los tranvías son extensos tranvías. Están adentro de las ciudades y luego se transforman en trenes. ¿No? Que son Tren-tram sería en ese caso. Bueno, por eso. Luego se transforman en trenes, que son los que hacen distancia de 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros o más. Hubo una propuesta de tren-tram. Sí, también hay varias propuestas arriba de la mesa, ¿no? Se hicieron varias propuestas. Hay unas que van por arriba, otras que van por abajo, una el tren-tram. Hay un montón de propuestas que hay que ver cuál es la que económicamente... Acá hay que resolver una ecuación entre la economía, el tiempo y las capacidades que se tienen. De los estudios de simulación que se han hecho, se entiende que el BRT es una muy buena opción en el caso de lo que es el troncal 8 de octubre y el troncal Avenida Italia. Y ahí hay consenso. Hay consenso que tenemos que generar una especie de nodo muy importante en Tres Cruces, que es donde se genera de alguna manera, y ese nodo obviamente no hay más remedio que hacerlo bajo tierra, es decir, generar condiciones para que sea subterráneo. ¿En dónde no hay todavía consenso? Es si luego de Tres Cruces, hacia la Plaza de Independencia, el camino es un tranvía, o el camino es continuar con un BRT por arriba o un BRT donde se genera el soterramiento de todo 18 de julio. O sea que hay chance también de un tranvía sobre 18 de julio. Eso no lo está diciendo así todo el mundo. Bueno, pero es parte de las propuestas que están arriba de la mesa que se resuelven de manera técnica, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, lo mejor es un tranvía. Pero también quiero decir un problema. Esto implica también pensar cuestiones culturales, porque uno de los componentes por los cuales se establece un BRT soterrado, entre otras cosas, es por la cantidad de movilizaciones que tenemos en 18 de julio. Hoy, si hay una marcha en 18 de julio, que en Uruguay vivimos una democracia, y la democracia es vivir, manifestarse, no solo ir a votar, ¿no? Sino manifestarse, estar presente. Entonces, hoy, si en 18 de julio tenemos un corte 18 de julio porque hay una manifestación, los ómnibus que conocemos comúnmente se van por las vías paralelas. Si tú tienes un tranvía, no puedes ir por las vías paralelas. Y si tú tienes un BRT de un ómnibus que lleva 200 personas, que es bastante grande, no dobla por las esquinas. Entonces, hay una discusión, y este es el debate de por qué debería ir por abajo, porque si va por abajo, gastás 7 minutos de tiempo entre la Plaza de Independencia y Tres Cruces. Hoy destinás 21 minutos entre la Plaza de Independencia y Tres Cruces. Y cuando hay movilizaciones en 18 de julio, el tiempo que nos lleva a trasladarnos desde Plaza de Independencia a Tres Cruces es más de media hora. Ahora, el problema es que también hay una cuestión cultural. Yo he visto en Europa tranvías en donde hay movilizaciones y el tranvía sigue funcionando. Y este es un debate que tenemos que darnos, porque vos no vas a prohibir las movilizaciones en 18 de julio, pero si tenés un sistema que va por arriba, no se puede trancar porque es el único que tenés. Entonces, este es el debate que está teniendo hoy los técnicos para resolver, junto con la Intendencia de Montevideo
y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuándo se va a definir? Digo, para redondear este tema y poder pasar a otros, ¿cuándo habrá una decisión finalmente con respecto a los detalles? Yo creo que del este mes proyecto? va a haber una decisión. ¿En marzo se resuelve? Sí, en marzo se resuelve cómo va a ser. ¿Hoy lo van a discutir en el Consejo de Ministros? Probablemente se presenta algún tipo de información que se estuvo solicitando, pero bueno, el Consejo de Ministros hoy va a tener lo de empleo, va a tener la situación económica, va a tener un análisis distinto y seguramente no se pueda abordar en profundidad. Pero lo cierto es esto, en marzo tiene que quedar resuelto cuál es el proyecto. Y ese proyecto implica, porque acá está la otra discusión, cada vez que uno interviene en la ciudad genera distorsiones. Todos queremos que se mejore el transporte, todos queremos que la calle no tenga pozo, pero mientras están trabajando, obviamente nos genera una distorsión de nuestra vida. Y eso también tiene un punto, es decir, obras de esta naturaleza que es necesario hacer. El eventual túnel, por ejemplo, el eventual túnel de 18 de julio. ¿Cuánto va a demorar su construcción? Bueno, el presidente dijo que lo que sea que se resuelva en 2029 va a estar pronto, y muchas personas, y me incluyo, dijimos, pero si la solución implica un túnel en 18 de julio, nos cuesta pensar que, dados los tiempos uruguayos, entre 2026 y 2029 eso esté pronto. Bueno, y esa es una variable que se está discutiendo. ¿Y cuánto pesa lo político en esa variable? Muchísimo. Porque llegar a elecciones próximas con 18 de julio abierta, bueno, cielo abierto... Es lo que te dice el intendente de Montevideo. ¿Y vos ahí coincidís con Vergara? Y yo creo que todos coincidimos en que nosotros no podemos llegar al año 2029 en plenas elecciones y no tener resuelto el sistema de transporte metropolitano, ¿no? Entonces, esto también implica las decisiones. Por eso te decía recién, uno puede poner en la planilla Excel, hoy Montevideo está lleno de cámaras y de inteligencia artificial. Hoy vas al centro de movilidad de la Intendencia de Montevideo y te simula qué es lo que pasa si yo corto 18 de julio, para dónde van los autos, de qué manera, cuánto circulan, cuánto tiempo. Todo eso está... O sea, uno si lo mira objetivamente, se olvida de la política y de la sociedad. La solución para el transporte metropolitano es clara. Luego después tiene que incorporar una variable, la económica. ¿Tengo plata para hacer eso? ¿No? ¿Puedo hacer un metro, por ejemplo? ¿Podés hacer un metro del Pinar a Montevideo? Sí, claro, sería una gran solución. Ahora, vale costosísima para la cantidad de gente que va a transportar ese metro. Entonces, no es rentable. Vas descartando cosas que no podés hacer. Y luego está la variable social, ¿no? Porque si yo te voy a levantar 18 de julio, bueno... Ahí hay un montón de trabajadores y de empresarios, ¿verdad?, que tienen tiendas que no van a poder vender mientras esté 18 de julio levantado. Te voy a decir, tanto cambia la fisonomía de una ciudad, correr una parada tiene impacto. ¿Dónde están los kiosquitos? Cerca de las paradas. Alguien te podrá decir, con esa lógica de razonamiento, el Uruguay de hace 100 años... No haría nada. Que tenía una Montevideo en obra continua, no hubiera concretado ningún gran proyecto. Bueno, exactamente. Bueno, ahí voy a lo otro. Yo creo que no hay que tener miedo y hay que ser audaz también, ¿no? Entonces, no puede ser limitante. Pero lo que digo es que cuando uno cambia la movilidad de personas, ¿por dónde va? Mira, yo me crié en la feria. Los vecinos odian la feria, ¿verdad? Nos encanta culturalmente ir a la feria a todos nosotros. Pero nadie quiere tener la feria en la puerta de tu casa, ¿no? Y entonces la feria va cambiando de lugar, ¿no? El Montevideo ahora va cambiando, la feria cada tanto está por una calle, cambia de esa calle y se va para otra. Eso ya ocasiona que los puestos de venta en la feria vendan menos. O sea, genera una distorsión enorme. Entonces, si me preguntás a mí, obviamente que la variable política y social tiene que estar. Pero si vos sabés, y podés ser claro, y yo creo que este es el gran tema, esta obra va a durar 2 años, va a durar 3 años y va a quedar así, yo creo que lo podemos discutir los uruguayos y los montevideanos y los del área metropolitana y asumir que va a ser así. Creo que el gran problema es, esta obra va a durar 2 años y después nos pasa como el túnel de Avenida Italia, ¿no? El que se hizo en la administración Martínez, que es un túnel bastante pequeño, si pensamos que estamos a soterrar todo 18 de julio, ¿y cuánto demoró? Y duró más o menos lo mismo que lo que se dice que ahora demoraría esta obra. Tengo que cerrar este tema, pero me da la impresión de que el túnel mucho no te gusta como idea para 18 de julio. No, yo creo que la solución es el túnel, hay que ver hasta dónde, ¿verdad? Porque el túnel puede ser todo 18 de julio, puede ser hasta Ejido, puede ser hasta Fernández Crespo, habrá que ver cómo. Pero para eso, bien, el gobierno departamental se tiene que poner de acuerdo. Lo que quiero decir es esto. Lo que más me preocupa a mí, y por eso creo que este mes va a quedar resuelto, es lo que se haga. Obviamente va a estar sujeto a la crítica, pero hay que poder transmitírselo a la gente, decir, mire, vamos a hacer esto, va a ser un BRT, va a tener esta distancia al túnel, va a demorar tanto esto la obra, y eso es lo que va a permitir que la gente diga, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a que me tengan levantada la calle 1 año,
pero después voy a tener una calle maravillosa y un parque y lo que sea, y voy a poder disfrutar de eso. El problema es cuando tú dices, esto va a demorar 1 año y demora 5. Sobre el cierre de la entrevista me interesa pasar a otros asuntos. Sí. Este gobierno que tiene estas prioridades, que defiende los que entiende son sus logros, lo que me parece que se ha intensificado a partir de la comparecencia de Orsi ante la Asamblea General, está teniendo dificultades o evaluaciones que no son en general buenas de parte de la opinión pública, según diversas encuestadoras. La semana pasada vino acá, 2 días después del discurso de Orsi, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y él dijo: tenemos un distanciamiento con nuestra base social y si no le estamos llegando a nuestros compañeros tenemos un problema que no es atribuible a la derecha. Esto lo dijo porque esas mismas encuestas demuestran que una parte no menor de las críticas al gobierno surgen de gente que vota al Frente Amplio, incluso de su núcleo más fiel en términos de hasta de militancia, no solo de preferencia electoral. ¿Vos qué lectura haces de lo que está pasando? Bueno, yo hago una lectura que va en 2 sentidos. El primero, naturalmente, no hemos sido capaces de comunicar bien lo que hemos hecho. Eso creo que es un componente en donde hay un conjunto de expectativas en la sociedad, particularmente de los frente amplistas, que son expectativas muy altas, ¿verdad? Y esas expectativas no se lograron colmar por 2 razones fundamentales. Primero, porque hicimos poco, tenemos que hacer más, y lo que hacemos lo tenemos que comunicar mejor. Yo creo que esos son 2 componentes. Y segundo, poder contextualizar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Contextualizar dónde están los problemas y contextualizar cuáles son las orientaciones. Y yo creo que ahí tenemos que discutir mucho con los frente amplistas y las frente amplistas y ver qué cosas se van haciendo que están dentro del programa del Frente Amplio y que un programa no se puede aplicar en 365 días, y menos cuando un gobierno que le faltan votos en el Parlamento. Entonces eso implica, de alguna manera, quizás enlentecer alguno de los procesos. Pero el problema es cuál es la orientación. Ahora, yo me pregunto, si duplicar la cantidad de comedores de los gurises de secundaria no es una medida de izquierda que nos debería sensibilizar a todos, de que esa enorme cantidad de gurises hoy, que vamos a duplicar la cantidad de comedores en secundaria y en UTU, entonces no van a tener un problema de que se les esté chiflando la panza y podrán estudiar de una manera distinta. Si lo exigente que nos hemos planteado de ir a 70.000 becas en secundaria, donde está uno de los grandes problemas, que es la deserción educativa, que está identificado que es en secundaria, ¿no? En ciclo medio, en enseñanza media, que puede ser tanto técnica como no, y por tanto las becas es un componente central para la permanencia de esos chiquilines. Estamos hablando de ir a 70.000 y duplicar el monto de la beca en este quinquenio. Bueno, yo creo que esa es una gran orientación que ya se puso en marcha, porque esas becas ya empezaron a fortalecerse. ¿Los 70.000 accedieron a la beca? No. Pero ya hay un proceso donde se ha votado un presupuesto nacional sin mayorías parlamentarias que establece claramente que nosotros vamos a terminar el periodo de gobierno con 70.000 jóvenes de educación media becados. Ahora, pero ¿no será que esa agenda en la que hay 63 prioridades, ¿no? Sí, también. Cuyo cumplimiento se va midiendo, por otra parte, ¿no será que le falta algo más parecido a lo que tuvieron los primeros gobiernos del Frente Amplio en el sentido de decir reformas en grandes áreas, la tributaria, la de la salud? ¿No será que la gente, incluso frente amplista, más allá de que aprecia algunas de esas medidas, siente que faltan cambios más estructurales, más de fondo? Sin lugar a dudas se debe cambiar. Cuando vos salís a la calle y ves que todavía no pudimos resolver las personas en situación de calle, naturalmente decís, che, ¿cuáles son los cambios que estás haciendo? ¿No? Y esas son las grandes reformas que hay que ir. Ahora, poner un presupuesto donde el 40% de ese presupuesto y en el quinquenio van a ser 350 millones de dólares destinados a la primera infancia, yo creo que es una gran orientación. Ahora, ahí, por ejemplo, desde el PIT-CNT te van a decir, si se aplicara la propuesta de sobretasa al impuesto al patrimonio, recaudarías el doble. No. Se hablaba de un ingreso cercano a los 700 millones de dólares. Después lo ajustó el PIT. En realidad el PIT-CNT, pero vamos a discutirlo del 1%. El 1% todavía no se dio claro cuánto se puede recaudar con el 1%. Las estimaciones que han hecho andan en los 300 y pico de millones de dólares. Ahora, este gobierno hizo una reforma que le cobra a las transnacionales 600 millones de dólares. Entonces, a mí me parece legítimo que el PIT-CNT, que el movimiento social, diga, che, vamos por el 1%, pero el 1% ya lo hicimos. O sea, cuando vos vas en un presupuesto nacional sin mayorías parlamentarias y lográs convencer para tener votos, cobrarle a las transnacionales, que son las corporaciones que manejan a nivel global los recursos, ahí están verdaderamente los poderosos. Y además estableces un aumento de la carga impositiva para aquellas operaciones que se realizan a nivel internacional de residentes uruguayos que antes no tributaban. Y eso te permite recaudar 600 millones de dólares. Me parece que la discusión es, pero no hiciste esto que te dice el PIT-CNT.
Yo creo que es un error de percepción de los frente amplistas. Está muy bien discutir la justicia tributaria hacia adelante y cuáles son las formas. Ahora, este gobierno en su presupuesto quinquenal y en el programa del Frente Amplio, donde no estuvo el 1%, ¿no? Porque esto también hay que hablarlo con los compañeros del Frente Amplistas, ¿no? Nosotros discutimos un programa donde no pusimos el 1%. Ahora sí pusimos que le íbamos a grabar a las transnacionales. Y Yamandu Orsi en Colonia hizo un acto donde habló de las 43 prioridades para gobernar y dijo, y le voy a cobrar impuestos a las transnacionales. Y lo esas hizo. empresas ya lo pagan ese impuesto, pero lo pagan en otras jurisdicciones. Claro, el recaudo de Uruguay, ¿no? Lo estamos localizando acá, que es lo mismo. O sea, ¿qué estás haciendo? Cuando vos discutís de impuestos es de qué manera financio yo el presupuesto público. ¿Y qué te parece la idea Entonces, yo lo que digo es esto. Discutir, se puede discutir todo en el Uruguay. Ahora, yo tengo un presupuesto nacional que fue y grabó a los poderosos, que puso el 40% de los recursos en primera infancia, que al final del quinquenio van a ser 350 millones de dólares, que va a duplicar la inversión en vivienda en asentamientos irregulares, que va a llevar a triplicar las becas para enseñanza media, que duplicó la cantidad de comedores en enseñanza media y que creó un bono para que comiencen las clases todos los gurises del Uruguay, ¿verdad? Que se va a ir aplicando gradualmente, comiencen con útiles nuevos. Yo digo, ese es un proyecto de izquierda, ese es un proyecto que está centrado en los problemas que tiene verdaderamente la gente más pobre, más humilde del Uruguay, que muchas veces no tiene voz, que muchas veces no es la que participa de la opinión publicada, pero que son, en definitiva, los más humildes del Uruguay, los más sumergidos, para los cuales un gobierno de izquierda tiene que poner el corazón entero en eso. ¿A eso se le podrán sumar más cosas? Por supuesto, bienvenido sea todo lo que se quiera sumar a eso. Ahora, yo veo que acá hay una orientación clara, y es, hay 350.000 personas hoy que están afuera de la protección social, y este es un presupuesto que dice, para ellos, todas las herramientas. Todas las herramientas, generemos escala, generemos más recursos, generemos nuevas políticas, vayamos con más barrio, vayamos con creces del pie para que los gurises que nacen en el Pereira Rosell pueblan a su casa y no tengan un piso de barro. Yo creo que eso le cambia la vida. Es probable que haya compañeros míos que digan, eso no es suficiente porque yo quiero hacer la revolución. Bueno, pero las revoluciones no se hacen de la noche a la mañana. Se hacen en un proceso de acumulación en donde ponemos lo importante arriba de la mesa. Y lo importante es que los gurises que nacen pobres, que los trabajadores que no tienen empleo y son precarios, que las jefas de hogar que hoy no pueden ir a trabajar o estudiar porque tienen que cuidar a los gurises, tengan sistema de cuidado y tengan la oportunidad de capacitarse y tener un empleo. Que la gente que camine en la calle camine segura. Que cuando tu hijo salga a bailar, a trabajar, sientas que va a volver a tu casa porque no le va a pasar nada. Que podamos resolver el drama social que tenemos hoy de ver seres humanos tirados en la calle, hechos pedazos, porque en realidad han sido abandonados a la buena de Dios, porque el Estado hace años que no logra resolver este problema, porque ahí hay problemas de consumo, ahí hay problemas de gente que salió de la cárcel y ha perdido todos los vínculos con su gente. Ahora, en esos años que mencionás, hay que trabajar. La mayor parte del tiempo, por lo menos en los últimos 20, ha habido gobiernos de Frente Amplio. Es decir, ahí hay una asunción de cosas que no se hicieron. Sí, por supuesto, pero por supuesto. Por algo perdimos el gobierno. O sea, si nosotros hubiésemos hecho todo perfecto, no hubiésemos perdido el gobierno. Y ahora lo recuperamos, sí, recuperamos el gobierno en un contexto internacional difícil, sin mayorías parlamentarias. Ahora, nosotros tenemos una agenda exigente. A mí cuando me dicen, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? Es la que está en el presupuesto nacional, que dice, necesitamos incorporar ciencia, tecnología e innovación para que la matriz productiva produzca mejores productos. Tenemos que ir a otras cosas, que las vamos a ir desplegando en estos 5 años. Yo te voy a decir esto de cosecha personal. Pero voy a pelear por estas cosas en el gobierno. Acá surgió Conexión Ganadera, ¿verdad? Que fue una gran estafa, entre otras. Y estafó a una enorme porción de la clase media uruguaya. Y cuando hablamos de clase media es aquel que tiene un ahorro porque capaz que cobró una herencia o cobró un despido, ¿no? Y siguió trabajando. O ahorró durante mucho tiempo $10.000, $5.000, $20.000. Hay otros que pusieron 100, no importa. Pero lo que digo es, ¿por qué pusieron ahí? Porque tienen ahorros y no saben dónde invertirlos, ¿verdad? Tienen dificultades donde invertirlo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero, el ahorro nacional del Uruguay, ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan, de alguna manera, hacer otras inversiones. Como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos en UTE, en el gobierno de José Mujica, en donde vos podías comprar determinadas acciones de ese parque eólico de UTE. Bueno, porque necesitamos construir esos instrumentos. Y eso implica no solo discutir que la plata para las empresas tiene que salir de rentas generales. Capaz que lo que tiene que generar es condiciones para que los usuarios de Antel, podamos tener acciones de Antel. Y seguramente es un camino de mayor fidelidad. Si yo,
parte de las ganancias de Antel, yo estoy invirtiendo mis ahorros en Antel, seguramente sea mejor para esa empresa. Esa es una idea tuya, vos lo aclarás. Lo voy a militar. Pero lo has discutido al interior del gobierno. Claro, y lo voy a seguir militando. ¿Y qué te dicen del equipo económico, por ejemplo? No, y puede ser una buena propuesta. Pero que cerrar, te pongo un ejemplo, porque nosotros tenemos que defender las empresas públicas, pero tenemos que darle recursos para que sean empresas transnacionales. Antel tiene que ponerse en una mirada de que no se puede quedar solo en Uruguay. La defensa de Antel no es solo defender Antel en Uruguay. Yo quiero que Antel esté en Brasil, esté en Paraguay. ¿Por qué? Porque el negocio de las telecomunicaciones y el negocio de los contenidos de Internet es global. Y si yo quiero defender una empresa pública como Antel, tengo que pensar, no quedarme con la idea de la vieja Antel, sino cómo la desarrollo hacia adelante. Entonces, capaz que tengo que abrir su paquete accionario para la participación de pequeños accionistas, no para que haya capitales que se metan en Antel, que se entienda lo que yo estoy diciendo, que sean uruguayos que puedan ahorrar allí y que eso le apalanque a Antel para ir hacia un desarrollo distinto. Por ejemplo, lo que estamos planteando ahora, que Antel tenga un data center de inteligencia artificial. Y para hacer un data center de inteligencia artificial, capaz que hay que abrir a que haya pequeños ahorristas uruguayos que inviertan para eso, que va a traerle al Uruguay tecnología, innovación y además ganancias. Tenemos que ir cerrando la entrevista. Perdón, pero digo, nosotros seguimos hablando un rato más largo. Yo lo que quiero decir con esto es, ¿el gobierno está haciendo todo bien? No. Yo soy el primero en ser autocrítico de que nos faltan hacer cosas. Ahora, también quiero discutir esto con mis compañeros, porque lo que no puedo entender que hayan frente amplistas que hayan votado por este gobierno y no sientan que lo que está haciendo este gobierno en términos de atender la pobreza infantil, de atender las situaciones de mayor emergencia, no sientan que para eso lo votaron. Entonces, este es un debate que nos debemos los frente amplistas. Estoy de acuerdo y hay que dar ese debate. El cierre de la entrevista no tiene que ver con falta de interés ni de temas, en realidad de todo lo que teníamos previsto hablar, hay una cantidad de cosas que no hemos podido abordar, sino que tiene que ver, entre otras cosas, con que a las 10 estaba previsto que empezara. Son 10:05, o sea que si... Estoy llegando tarde, ahí me agarra Mónica Xavier y va a decir, mirá. Eso mismo, el acto central en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se está haciendo acá en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva sobre la calle Liniers. Yo quiero abordar un aspecto muy puntual que te involucra de lo que podríamos definir como la agenda de las reivindicaciones que parten del movimiento feminista, porque en septiembre pasado vos recibiste a dos militantes feministas, Soledad González y Teresa Herrera, luego de que llegara a las puertas de la Torre Ejecutiva una manifestación en rechazo a un caso terrible de violencia vicaria que hubo en aquel momento cuando un padre mató a un niño y una niña, hijo e hija, de 2 y 6 años, y eso abrió un espacio de trabajo que se citó una sola vez luego de esa primera entrevista. Esto dicho por Soledad González de la Intersocial, que habló en La Diaria o con La Diaria el fin de semana, y dijo que después de ese planteo inicial nunca nos convocaron y no cumplieron con la promesa, y vos estabas ahí en la primera línea de recepción. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver, para ser muy precisos, porque esto es así. Es verdad, hubo una manifestación que vino a la Torre Ejecutiva debido a aquel problema de violencia vicaria. Frente a esa manifestación yo bajé a poner la cara y el cuerpo ante una realidad que estaba allí. Eso llevó que, previo a que yo bajara, me reuniera con algunas de quienes estaban allí. Entre ellas estaba Soledad González y otras militantes feministas y de otras organizaciones. Y en ese momento, en esa movilización, dijimos, bueno, se nos hizo una propuesta de crear una mesa de trabajo a nivel de presidencia, ¿verdad? Para de alguna manera atender un conjunto de temas y de políticas que tiene que ver con la violencia basada en género, que tiene que ver con estos componentes. Esa reunión la convocamos, se dio en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, estuvo conmigo la presidenta del INAU, la presidenta de Mujeres y yo. Y del otro lado estaba primero la coordinadora de Soledad González, que es de la coordinadora feminista, ¿no? Es de la Intersocial. La Intersocial feminista, sí, después los nombres se me escapan. Y después también representantes de los colectivos también de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. Y ahí se dio un debate en donde es verdad que Soledad González, junto con otras compañeras, planteaba la necesidad de crear una mesa en presidencia, pero no menos cierto, y Soledad lo sabe muy bien, la otra mitad de la delegación que vino a reunirse con presidencia decía que el espacio ya existe, ¿verdad? Que es el consultivo de políticas de género que se convoca a partir de InMujeres. El Consejo Nacional Consultivo para una vida libre de violencia. Exactamente, que había sido una lucha de las mujeres organizadas pelear por esa institucionalidad y creían que era un error la propuesta de Soledad González de
constituir una mesa en la presidencia, porque se había construido política pública a partir de la lucha feminista, se había creado la ley de violencia basada en género, se había creado el espacio consultivo, y decir que ese espacio no era el lugar en donde se tenía que discutir entre la sociedad civil y el gobierno el conjunto de políticas era un error. Esto es, yo me encontré con una delegación de representantes de organizaciones sociales que había dos posiciones y nos pedían que nosotros resolviéramos cuál era la posición. Y en esto voy a ser autocrítico. Yo lo que planteé en esa reunión fue, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra devolución de en dónde es el ámbito para discutir esto, ¿verdad? Y efectivamente nosotros definimos, el gobierno definió y entendió que el ámbito era el Consejo Consultivo, donde está la red de organizaciones de la sociedad civil. Y definimos eso. Y no convocamos otra reunión para decir, definimos que aquel era el ámbito, porque entendimos que se había transmitido. Y ahí hay un error de mi parte. Ahora, lo que no puede decir Soledad, y yo lo digo con total responsabilidad, ella sabe muy bien que en esa reunión ella hizo la propuesta de la mesa, pero la red de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado históricamente en los temas de violencia de género han planteado que el lugar es el consultivo. Entonces, la propuesta era una propuesta de ella, de crear una mesa. El resto de las organizaciones no estaba de acuerdo. Y nos pedían que nosotros laudáramos una diferencia de las organizaciones. Y nos parecía que nosotros no teníamos que laudar esa diferencia. Entonces, recapitulando, el espacio de articulación entre la sociedad civil y las instituciones públicas para discutir en los temas de políticas e instrumentos de violencia de género está en el espacio consultivo, así como lo reclamaron las organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno entendió, con el asesoramiento de InMujeres, porque InMujeres es quien dirige y conduce ese proceso, de que ese tenía que ser el espacio. Autocrítica mía, deberíamos haber convocado una reunión, ¿verdad?, para decir, bueno, la mesa no se va a dar porque se va a dar en el espacio consultivo, ¿no? Esa era transmitir esa comunicación, que a veces es como tengo un cartelito en mi despacho que dice, esta reunión podría haber sido un mail, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Había un planteo de construir una mesa, pero el movimiento no estaba totalmente alineado. Había quienes decían, acá se luchó mucho por construir aquella institucionalidad y esa participación y debemos fortalecerla. Y nosotros lo que entendimos es que el camino era fortalecer el Consejo Consultivo y que allí se discutieran estos aspectos. Y de hecho se han llevado adelante un conjunto de iniciativas, por ejemplo, más tobilleras, por ejemplo, un conjunto de políticas que tienen que ver con, que nosotros se lo anunciamos en esa reunión, que íbamos a hacer, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres que tienen situaciones de violencia tengan un celular gratuito, que se puedan comunicar gratuitamente para hacer un conjunto de trámites y que tengan un botón de pánico ese celular gratuito, ¿no? Que es el IDA 360, ¿no? Dispositivo. Es un dispositivo, es decir, de alguna manera se está avanzando en ese sentido. Yo hago la autocrítica de no haber convocado nuevamente una reunión para comunicar cuál era la posición del gobierno. Lo que no creo que sea de recibo es decir que el gobierno no tuvo voluntad de generar un espacio. Lo que pasó es que el movimiento tenía visiones diferentes y una parte importante del movimiento, no la intersocial, seguramente, porque la representaba allí Soledad González, sino otras, dijeron el espacio es el consultivo. Y nosotros fuimos por ese camino. Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, muchas gracias por la visita. No, gracias a usted, ha sido un gusto.